A comienzos del siglo XX, los habitantes de la ciudad de Cartago despertaban con el sol que proyectaba su luz sobre la ciudad y se entrelazaba con el suelo, llenando el aire con el olor a tierra mojada, a flores que crecen en los jardines y al café recién colado que empieza a impregnar cada rincón, mientras que por sus polvorientas calles se oían los pregones mañaneros de vendedores mezclándose con el canto de los gallos y el repique de las campanas de la majestuosa catedral de Nuestra Señora del Carmen. En medio del silencio de la noche, en el hogar de una familia asombrosa se cuela la luz de la luna por la ventana de una pequeña habitación en la que dentro de un viejo cofre duermen las fotografías con recuerdos del pasado de una hermosa mujer de rostro sereno y cabello negro largo hasta la cintura que solía peinar recogido en trenza. Era Marina, de 21 años, nacida en Cartago, hija de Alcides y Cristina, la mujer que cambió su vida para siempre cuando conoció a Roberto Nuño, de 22 años, vecino de Palmira, hijo de Pablo Simón y Bernabela, oficial del ejército de noble familia, de atractivo porte y espíritu disciplinado. Él traía consigo la elegancia de los hombres formados en la rectitud, el deber y la calidez de quien reconoce la grandeza en lo sencillo. Desde su primer encuentro, sus destinos se unieron. No hubo necesidad de palabras, bastó solo la mirada compartida para entender que sus almas se habían encontrado. Marina y Roberto Nuño se casaron en 1906 en la iglesia parroquial San Jorge de Cartago, convirtiéndose en los protagonistas de la historia de una familia asombrosa que se extendería como un río a través del tiempo. Dicho lo anterior, Marina y Roberto Nuño unieron sus vidas ante Dios. Ella con su porte humilde y digno, él con la fuerza tranquila del hombre que ama sin reservas. Su matrimonio simbolizó el compromiso del amor bendecido por el trabajo, la fe y la esperanza, virtudes estas con las que se construirían el hogar de sus hijos. En aquellas imágenes de comienzos del siglo pasado había algo más que recuerdos de un amor que surge, aparece y desaparece. Aunque solo son fotos, también son la herencia del eco de esas vidas que se negaron a ser olvidadas. Corría el año 1924. Ya habían pasado 18 años de casados. Marina, su esposo Roberto Nuño y sus 10 pequeños hijos enfrentaban la vida con amor, fe, paciencia y seguridad inquebrantables, viviendo en una casa donde la luz del sol la iluminaba de lleno y en la que, aunque modesta, se adaptaba perfectamente a las necesidades de tan numerosa familia. Durante 18 años de su unión nacieron y crecieron 10 hijos. Pablo en 1908, Leonor en 1910, Roberto en 1911, Álvaro en 1912, Aura Marina en 1917, Hugo en 1918, los mellizos Fabio y Jaime en 1919, Mario en 1921 y el pequeño Mauricio, que murió al nacer, dejando en la familia una tristeza silenciosa, y finalmente Olguita, una hija más que había sido adoptada. Todos vivían con amor, disciplina, abundancia, riqueza y prosperidad en el hogar rodeado de árboles frutales que era el refugio en el que se escuchaban las risas infantiles que llenaban el día a día. Roberto Nuño, hombre de principios firmes, solía enseñar a sus hijos la importancia del honor y la palabra dada. Marina, con ternura y rigor, los educaba en la humildad, el respeto y la gratitud. Cada día comenzaba con una oración y terminaba con otra. Aunque sus posesiones y recursos no fueran grandes, en la mesa nunca faltaban ni los alimentos ni el amor. Se volvió fuego para no apagarse, el eco de sus pasos. Sin embargo, el destino, que se complace con probar la fortaleza de los justos, comenzó a inclinar la balanza en 1924. Un dolor sordo en el abdomen de Roberto Nuño marcó el inicio de su lenta tragedia.
La medicina de la época, rudimentaria y propensa a cometer errores, sin comprender su verdadero origen, diagnosticó un mal conocido como cólico miserere. Roberto Nuño fue sometido a una primera cirugía realizada con esperanza y pareció darle alivio, pero poco después el dolor regresó y con él la incertidumbre. Vinieron más operaciones, cada una más cruel que la anterior. Los médicos, confiados en su ciencia imperfecta, abrieron una y otra vez su cuerpo, en el que por negligencia, descuido, dejaban materiales y gasas quirúrgicas que infectaban su herida. Las cicatrices se multiplicaron y con ellas la impotencia. Con el paso de los meses, las infecciones transformaron al hombre vigoroso en una sombra de lo que había sido. El sufrimiento fue largo y silencioso. Marina, su esposa, permanecía día y noche a su lado, acompañándolo en cada intento, en cada recaída. La pobreza entró sin permiso, trayendo consigo la incertidumbre del mañana. Marina, mientras observaba en silencio el deterioro del hombre que había sido su guía, vendió joyas, empeñó muebles, tejía y cocinaba mientras distribuía la atención de las labores del hogar en sus hijos, que aprendieron antes de tiempo lo que significa la responsabilidad y la pérdida. El hogar se sostuvo sobre la voluntad inquebrantable de aquella mujer que, a pesar de sus 39 años, conservó un amor que, lejos de quebrarse, se volvió acero, y quien, con su fe puesta a prueba, se transformó en su único refugio. Cada noche, frente a un pequeño altar, elevaba sus oraciones al cielo, rogando por la vida de su esposo y por el bienestar de sus pequeños hijos. Durante meses, la adversidad de la familia vivió entre la esperanza, el miedo, la entereza y la serenidad, mientras la madre mostraba resignación, valentía y grandeza de alma. Abrí el cofre que guardaba su silencio entre las sombras del ático olvidado, y estaba ella joven en el tiempo. Finalmente, en ese fatídico jueves 3 de julio de 1924, cansado de luchar desesperadamente por su vida, Roberto Nuño, a sus 40 años, agotado por el dolor y las operaciones fallidas, muere. Al caer la tarde, Marina, con el corazón destrozado, cubría el cuerpo de su amado esposo sin poder controlar las lágrimas que rodaban por su hermoso rostro, en el que reflejaba cansancio, agotamiento y tristeza. El cielo estaba cubierto de espesas nubes y empezó a caer un torrencial aguacero. Sin pensarlo dos veces, cruzó el umbral de la clínica y, con su ropa totalmente empapada, corrió hasta subirse al bus que la llevaría de vuelta con sus hijos, y en el que se sentó absorta en sus pensamientos, apoyando su frente en la ventana con esa horrible sensación de tener un nudo en la garganta y con la mirada perdida en el lluvioso paisaje del atardecer. Al llegar a casa, los hijos la esperaban. Ninguno preguntó. Desde ese instante, la tristeza de su madre bastó para entenderlo todo. Ella sabía que no había espacio para la desesperación, y solo una tristeza profunda la acompañaría por el resto de sus días. El hogar quedó marcado por la ausencia del padre, pero sus hijos nunca dejarían de sentir la ausencia del padre, que en su lecho de muerte le hizo prometer a su madre que los protegería. La viudez no quebró su espíritu. A sus 39 años, con la misma serenidad con la que enfrentó la enfermedad de su amado esposo, Marina tomó las riendas de su destino. Convertida en madre y padre a la vez, levantó a sus 10 hijos con trabajo y disciplina. Los mayores salieron a buscar sustento, y todos aprendieron que la fe y la honradez eran tesoros de inapreciable valor. El tiempo, que había sido su enemigo, se convirtió en su maestro. La pobreza ya no era vergüenza, sino escuela. Cada jornada de esfuerzo dejaba en Marina una mezcla de cansancio y gratitud. En su mente, las palabras de su esposo seguían vivas, recordándole que la vida debía continuar incluso cuando el amor hubiera sido arrancado de raíz. El sacrificio de aquellos años oscuros se convirtió en la semilla de un legado que ninguna miseria pudo destruir. Al recordar la historia de Marina, comprendí que no era solo un relato pasado, sino una lección de vida eterna.
El eco de los pasos de Marina y Roberto Nuño aún resonaba en los corazones de quienes vinieron después. Se manifestaba en cada gesto de bondad, en cada acto de valor, en cada oración pronunciada en voz baja. Vibraba la memoria de aquel amor que desafió la adversidad y triunfó sobre la muerte. El tiempo, a pesar de su infinita sabiduría, no borra las huellas de los que vivieron con propósito, solo las convierte en caminos por donde caminan los descendientes. Y así, mientras cerraba el cofre con cuidado, una certeza llenó mi alma porque, aunque sus cuerpos se habían ido hacía mucho tiempo, el eco de sus pasos seguiría sonando para siempre. El eco de sus pasos por la casa vacía, 9 bocas que alimentar cada día. Se hizo piedra para no quebrarse, se volvió fuego para no apagarse. El eco de sus pasos todavía resuena en mí, todavía resuena en mí.